Samar, el profesor Eduardo Robinson, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo te va? Un gusto estar acá. Bueno, la verdad que ayer empezó a revertirse todo un clima, ¿no? Veíamos durante enero y buena parte de febrero, te diría yo, un clima financiero bastante más estable en lo que tiene que ver con el dólar, en lo que tiene que ver con las tasas de interés. Y por supuesto el clima financiero en general ayudaba para empezar a revertir una situación muy compleja que dejó el año 2018. Así es que a partir de, yo te diría, del día de ayer empezamos a ver algunos síntomas que aparentemente dejaríamos de lado esa situación que era que estábamos describiendo, ¿no? A ver, porque decíamos fuera de cámara, ¿por qué si se terminó el veranito económico estamos tan calientes en la economía cuando tenemos que estar frío? Digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las variantes hoy? Porque para la gente por ahí no entiende, nos regimos mucho a nivel internacional de lo que pasa, todos somos los únicos locos del dólar en toda Sudamérica. Así es. Pero la FED dijo no tocamos las tasas de interés, buena noticia para la Argentina. Y sin embargo, corre una brisa y ya la economía comienza a estabilizarse, o los mercados son muy volátiles aquí, o hay mucho interés en juego que nosotros no conocemos, pero que lo paga todo el contexto de la sociedad argentina. Sí, yo te diría que no está muy claro todavía si esta, entre comillas, bonanza o veranito, como le quieran poner, viento de cola o viento a favor, realmente ha disminuido o esto ya se ha disipado. Eso no está muy claro todavía. Lo que sí es que a partir de conocerse la tasa de inflación del mes de enero, el jueves de la semana pasada, el 2,9%, que fue 2-3 décimas, te diría yo, más alta de la que esperaba el consenso de mercado. Se esperaba una inflación de entre el 2,5 y el 2,7%, y ya el día viernes empezaron a haber algunas cuestiones relacionadas con que, bueno, la inflación no está cediendo. ¿Por qué? Porque lo que se prevé es que la inflación empiece a ceder con un programa, con una inflación que en diciembre había dado el 2,6%, con un régimen monetario bastante astringente, con tasas todavía muy altas, es decir, el Banco Central absorbiendo pesos del circulante, con tasas altas y un mercado relativamente estable, como lo vimos del dólar, como lo vimos durante el mes de enero. Bueno, hacía prever que la inflación podía estar, como te digo, en el 2,5%. Sin embargo, dio el 2,9%, muy cerca del 3%, y eso me parece que fue el detonante de lo que estamos describiendo respecto de la gran pregunta. ¿Esto cambia los vientos, cambia este veranito financiero o realmente es una situación puntual de días donde hay alguna mayor sensibilidad, pero esto puede seguir? Lo que está claro es que el Banco Central ha pegado algún volantazo respecto de la velocidad con la que venía bajando la tasa de interés, porque esto es importante. ¿En qué sentido? El sector productivo está mirando qué va a pasar con las tasas. Hoy vos tenés una pyme, vas a descontar un cheque y no es menos del 70%. Sí. Entonces, tenés tasas muy altas. Hoy vos tenés que tomar un crédito personal o financiarte con la tarjeta porque empiezan las clases, tenés que equipar a los chicos para ir al colegio, etcétera, y el financiamiento está muy caro en la Argentina. Entonces, esas tasas, el Banco Central le preocupa que la tasa esté muy alta, pero a su vez está viendo que no la puede bajar a una velocidad como la que venía haciéndolo, porque si no se va inmediatamente el apetito del dólar está muy alto. Entonces, esto que se venía viendo un poco jugando a una pulseada entre la clásica pulseada, dólar-tasas, hasta qué punto el Banco Central va a tener que moderar la velocidad a la cual venía bajando la tasa de interés con alguna posibilidad de reactivar el sector productivo, que lleva tiempo reactivar. No es que va a ser de la noche a la mañana. No es que hoy baja 5 puntos porcentuales la tasa e inmediatamente mañana empieza la reactivación económica. Acá el problema es que la recesión está sirviendo de ancla para el dólar y para la estabilidad financiera. Entonces, ¿cuál es el costo de la estabilidad? La recesión. Entonces, este es un poco, yo te diría, la encrucijada en la cual está, sobre todo el Banco Central, que como te digo, el volantazo lo pega diciendo no va a haber baja de tasas a la velocidad que venía haciendo, ¿no? Ahora, profesor, si la idea es volver a mover el aparato productivo, se mueven las pymes, los comercios,
¿Por qué puede generar inflación y volatilidad algo que tendría que ser bueno porque comienza a moverse la economía en la Argentina? Porque estamos hablando estabilidad con recesión, pero si comenzamos a mover, empezar a crecer con empleo, sube también la inflación. ¿Por qué se da este fenómeno? Cuando tendría que ser al revés, de estabilidad en todo. Bueno, precisamente porque la Argentina está en un proceso de una inflación muy elevada todavía. Venimos actualizando las tarifas, es decir, ¿qué es lo que explica básicamente el 2,9? Alimentos, todo lo que tiene que ver comunicaciones. Vamos a ver el índice seguramente en febrero, que va a estar más o menos también en ese orden, y el índice de marzo, con prepagas, actividad, digamos, de los colegios, o sea, subas en la educación, o sea, todos esos, digamos, todos esos valores, esos precios que forman parte del índice de precios al consumidor, bueno, hacen que el piso inflacionario no ceda. Al no ceder el piso inflacionario, la pregunta es, ¿el dólar a 38, 39, 40, 41, es un dólar que todavía sigue siendo competitivo? Capaz que no. Entonces, con una inflación que no cede, el dólar empieza sí o sí a tener que moverse, y esa suba del dólar, por supuesto, hace que muchos digan, bueno, voy a comprar dólares, desarman la posición, plazos fijos o pesos, y van a comprar dólares. Ahora, empezar un proceso de recuperación, tiene que haber inversión y tiene que haber señales de mediano plazo de cuáles van a ser las reglas de juego. Es decir, para vos empezar a reactivar el sector productivo, primero tiene que bajar, ceder algo las tasas de interés, y por otro lado, ¿a qué mercado? ¿Cuál es el mercado? ¿Cuál va a ser esa dinámica de mercado que le vas a influir o que va a tener la economía, ¿no? Bueno, para la ama de casa, para la gente común que por ahí no está en el mercado, Sí. Yo creo que tenemos que ponernos serios en muchas cosas, y creo si queremos un país más o menos estable. Y son las dos últimas preguntas. La primera, sí. ¿Qué mensaje podemos dar de estabilidad cuando tenemos una presión tributaria altísima, que la hemos tenido siempre, pero ahora se le han agregado más impuestos? Cuando tenemos empresarios en los mercados sospechados de corrupción y dice, bueno, pero vamos para la inversión si a mí me condenan. O sea, yo tengo que perdonarte lo malo que hiciste, porque este país se perdona todo lo malo. Y después la clase política en su mayoría, en vez de decir, sí, vamos a limpiar la política nuestra para que la gente cree en lo político, por una cuestión electoral o no, Sí. te dice, no, acá no vamos a condenar ni le vamos a quitar al tipo que, hablando en nombre de servir al país, se sirvió del país, se afanó todo, y no le podemos quitar con la extensión de dominio. Digo, hay que mandar señales claras que el que roba las paga, no solo en meter preso al tipo que roba gallinas. Sí, no, clarísimo. Ángel, yo le diría, vos me decís, bueno, a la persona que nos está viendo y que por ahí no compra dólares, no está mirando la tasa de interés, no le interesa o no está al tanto de la bolsa, de las cuestiones financieras que por ahí estamos hablando, que tienen impacto, porque eso no es que estén, no son cuestiones que están en las nubes. Dice, bueno, ¿qué tengo que ver yo con el dólar, con la tasa de interés, con la bolsa, etcétera, etcétera? Tiene que haber reglas claras, institucionalidad, esto es muy importante, el marco, las reglas de juego, para que, como vos decís, el ama de casa, la persona que está buscando empleo, porque vos sabés que en la Argentina el gran problema ahora va a ser la debilidad del mercado laboral, es decir, todo esto que estamos comentando respecto del dólar, la tasa, este veranito financiero, si pasa o no pasa, la cuestión clave es, ¿esto repercute en más o en menos empleo, en más o en mejor o en peor calidad de vida de la gente? De esto se trata, de lo que nosotros estamos conversando. Entonces, si vos me decís, mira, el marco institucional, la justicia, lo que sea, no está funcionando, no están dando las señales adecuadas, claramente son procesos que tienden a expulsar inversión, que no dan una viabilidad a la economía, y que, por supuesto, los problemas económicos que la Argentina arrastra desde hace mucho tiempo, bueno, se pueden ir agudizando o no en la medida en que ese marco en el cual operamos todos los días, porque todos operamos en la economía, compramos, vendemos y hacemos nuestras transacciones, tomamos crédito, vamos a ir a comprar el guardapolvo, la mochila, los zapatos para los chicos, estamos operando con estas reglas de juego, pero si no hay inversión y si no hay mediano plazo, bueno, estos problemas van a seguir lamentablemente en mayor o menor medida. Vos podés tener un aire internacional, un Bolsonaro, una recuperación, pero internamente, ¿cuáles son
los ejes, las bases en los cuales vos estás poniendo para que la economía empiece un proceso de recuperación sostenida en el tiempo, ¿no? Para cerrar en 10 segundos, Sí, me deja un número para que lo analicemos en la otra visita. A ver. Y va a ser duro porque me parece que ese es el título. Según la proyección de Eduardo Robinson, ¿cuánto sería la inflación de este año en el país? Bueno, la inflación, por supuesto que es un dato complejo hoy por hoy de calcular, pero las proyecciones que nosotros estamos haciendo nos está dando una inflación de aproximadamente el 34% para el año, es decir, diciembre de 2018, diciembre de 2019, ¿no? Esto siempre y cuando la inflación empiece a moderarse a partir del mes de abril, del mes de mayo. ¿Qué quiere decir moderarse? Empiece a estar bien por debajo del 2,5%. Lo dejamos para la próxima visita. Lo dejamos para la próxima visita, ¿eh? Gracias. Gracias, profesor. Eduardo Robinson, 34% del análisis que se hace desde Tucumán de lo que podría ser la inflación interanual en la República Argentina en una época de elecciones.